bastante motivados, bastantes despiertos por ahí, porque por lo regular, pues cuando llega la mitad de la mañana, pues nos baja por ahí un poquito de sueño, ¿verdad? Pero ya Dianita nos dejó bastante motivados. Y con esta motivación, permítanme leer, por favor, parte de la hoja de vida de la doctora María Alejandra Monterroso Soberanis, que es nuestra siguiente disertante. Ella es médica y cirujana de la Facultad de Medicina de nuestra querida y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Maestra en Salud Pública con énfasis en epidemiología de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos. Docente de la Unidad Didáctica Salud Pública 3 de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y ella tendrá a bien podernos disertar sobre metodologías activas de la enseñanza. Era lo que veíamos al inicio. No, pues ese es el tema, perdón, ese es el tema que nos va a disertar la doctora María Alejandra Monterroso. Así que bienvenida, gracias por estar con nosotros. La veíamos bastante activa también en la motivación. Doctora, bienvenida a esta que es su casa y el resto de colegas, compañeros docentes. Muy amable, gracias. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, me da gusto. Bueno, les vengo a compartir un poco la experiencia que hemos tenido en la Unidad Didáctica Salud Pública 3. Esta unidad didáctica es parte de la carrera de médico y cirujano, pertenece al tercer año de la carrera. Y pues en la unidad didáctica hemos tenido varios cambios, varias transformaciones, siempre en la búsqueda de la mejora continua, ¿verdad? Y hacer de esta unidad didáctica una unidad didáctica que sea interesante para los estudiantes. La salud pública resulta ser una disciplina como la Cenicienta, aquella que no le gusta a los estudiantes porque la ven aburrida. Entonces ha constituido un reto bastante grande para nosotros. Cuando yo llegué a la unidad didáctica de Salud Pública 3 en el 2014, se estaba iniciando el enfoque curricular por competencias. Entonces, no tengo la experiencia como docente cuando se hacía la docencia tradicional, pero sí tengo la experiencia como alumna, y es lo que les voy a compartir también. Entonces, antes del 2014, se ejercía en la unidad didáctica una docencia tradicional, aquella en la que los estudiantes pasábamos sentados en un salón desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Entonces llegaba el primer docente y dictaba su conferencia de 8 a 10 de la mañana, nos daba un receso, regresábamos a escuchar a otro docente dictar su conferencia de 10:30 a 12:30, nos daban otro receso de almuerzo y regresábamos otra vez a sentarnos a los pupitres a escuchar lo que nos tenían que decir los profesores. Pero hay un estudio de la Universidad de Columbia que dice que nosotros los estudiantes, mientras estamos sentados en un escritorio, únicamente captamos alrededor de 200 palabras por minuto de las que puede pronunciar el profesor. Dice que durante los primeros 10 minutos de clase, nosotros captamos el 70% de lo que nos dicen los profesores y durante los últimos 10 minutos, solo el 20%. Y además, solo tenemos la capacidad de poner el 70% de atención en los primeros minutos de clase. Entonces, ¿qué tan significativo podía ser un aprendizaje que adquiríamos a través de lo que nos dictaban los profesores? Por ende, se decidió hacer un cambio en la metodología respondiendo al enfoque curricular que estaba autorizado desde el 2005, pero se ejecutó hasta en el 2014 en la unidad didáctica. ¿Hubo muchos retos que vencer? Sí, ¿verdad? El cambio de paradigma no es fácil. Muchos de los que ejercemos docencia aquí en las diferentes unidades didácticas y académicas sabemos que no es fácil, pero tuvimos que adaptarnos. Discúlpenme. Disculpen.
Gracias. Bueno, entonces, ¿qué generaban los estudiantes? Tenerlos de 8 a 4 escuchando a los profesores dictar una conferencia de la que no se captaba mucha, pues resultaban jornadas extensas, pero poco productivas, ¿verdad? Además, en la unidad didáctica le dábamos un alto valor sumativo a las pruebas. Sí, eran pruebas de completación, en donde si estaba media respuesta mala, pues teníamos toda la respuesta mala. Y eso hacía que hubiese un bajo porcentaje de promoción de estudiantes. Muchos estudiantes dejaban la clase como retrasada o la dejaban para repetirla al año siguiente. Sí, entonces habría que cuestionar qué tanto aprendizaje obtenían los estudiantes a través de estos métodos. Bueno, entonces les decía, ¿verdad? En el 2014 se empezó a ejecutar el enfoque por competencias y lo hacemos desde la socioformación, buscando que los estudiantes sean capaces de resolver problemas con un proyecto ético de vida y sabemos que esto contribuye significativamente a su aprendizaje. En el enfoque por competencias, la ingeniera ya nos da un poquito de reseña, ¿verdad?, de cómo es que se implementa y cómo es que tenemos que cuidar en los estudiantes los saberes, el saber conocer, el saber ser, el saber hacer y el saber convivir. Entonces, para la unidad didáctica constituyó algunos retos y aún seguimos teniendo los retos, pero que vamos trabajando en equipo con los docentes para irlos superando. Entonces, ¿qué necesitábamos de los estudiantes? Pues despertar el interés, ¿verdad? Que fueran estudiantes, que se cuestionaran, que trataran de buscar respuestas, que buscaran soluciones a los problemas que se le planteaban. Y tuvimos que hacer cambios, diseñar instrumentos, ¿verdad?, instrucciones para poder mejorar esos procesos de aprendizaje y enseñanza. Y para eso nos valíamos de algunas metodologías activas y no activas y de pronto hasta repetitivas, ¿sí? ¿Cuál era el propósito de diseñar esas estrategias? Pues mejorar la calidad del aprendizaje en los estudiantes. ¿Qué requerimos todos o a qué le apuntamos? A que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo con las actividades que realizamos dentro o fuera del aula, ¿sí? También tuvimos que modificar las formas de evaluación. Si estamos cambiando de paradigma, no podemos tener los mismos métodos de evaluación. En la educación por competencias tenemos que evaluar por competencias, ¿verdad? Y muchas veces cometemos el error de dar un enfoque por competencias a la enseñanza, pero en la evaluación nos quedamos con el modelo tradicional. ¿Y qué buscamos de los estudiantes? Pues que al final del año logren las competencias específicas de las unidades didácticas. Entonces, desde el 2014 sufrimos muchos cambios. Primero, teníamos en la unidad didáctica 6 competencias. ¿Se imaginan? Si cuesta alcanzar una competencia teniendo 6, ¿verdad? Actualmente ya solo tenemos una competencia y tenemos unidades de competencia específicas para alcanzar la competencia, ¿sí? Entonces, en el 2014, cuando empezamos con el cambio, teníamos muchos organizadores gráficos, ¿verdad? Está escrito que los organizadores gráficos ayudan a retener mejor el conocimiento, entonces teníamos muchos organizadores gráficos, abusamos de ellos. Teníamos muchos foros moderados, todavía teníamos espacios en donde los docentes exponíamos casi en todas las clases. Costó un poco poder romper esa tradición. Luego, sí empezamos a utilizar, empezamos a utilizar muchos recursos, ¿verdad? Imágenes, recursos multimedia, recursos audiovisuales. Implementamos el uso del portafolio para una de las competencias, ¿verdad? Los organizadores gráficos en todas las competencias y muchas de las semanas. Luego, en la evaluación del curso, tratábamos de buscar de qué maneras podíamos ir mejorando los procesos para seguir despertando el interés de los estudiantes, pero no aburrirlos, ¿verdad? Y tratar de quitar esa barrera que constituía la salud pública, porque resultábamos ser la unidad didáctica de último grado en importancia, porque obviamente
queremos ser médicos y entonces le damos más importancia a las disciplinas que son eminentemente clínicas. Bueno, entonces en el 2016 ya no estábamos con muchos organizadores gráficos, pero sí teníamos muchos aprendizajes basados en problemas. Empezamos con la implementación de la V de Going, ¿verdad? Y seguíamos, le bajamos un poco a las exposiciones orales, pero seguíamos haciendo uso de ellas. En el 2018 seguíamos con muchos ABP, ya no utilizábamos la V de Going, sino que nos transformamos a la V heurística, que es la que utiliza la socioformación, ¿verdad? E implementamos una nueva metodología, que fue el aprendizaje basado en proyectos. Se hizo un proyecto integrador en donde se trató de integrar a las 6 unidades didácticas de tercer año, en algunos grupos con resultados satisfactorios y otros no tanto. Pues en el 2020, otro reto por asumir, ¿verdad? Nos llegó la pandemia y todos tuvimos que cambiar nuestras metodologías de aprendizaje y enseñanza. Tuvimos que empezar a utilizar los medios virtuales, la tecnología, ¿sí? Tuvimos que empezar a utilizar la metodología del aula invertida y eso sigue estando vigente. En el 2022, pues, seguíamos fortaleciéndonos en las metodologías para la educación virtual y en este año hicimos un cambio en la modalidad de evaluación. Desde el 2014 veníamos con parciales de 10 puntos, en donde la zona de la unidad didáctica se hacía basado en exámenes y no tanto en actividades en las que los estudiantes pudieran desarrollar sus saberes. Entonces cambiamos la modalidad del examen final y el examen final, que es sobre 20 puntos, los estudiantes hacen una prueba escrita de 10 puntos, entregan un portafolio de evidencia sobre 5 puntos y un video para que nos demuestren que alcanzaron la competencia. Actualmente seguimos utilizando la metodología del aula invertida, el ABP, el ABPRO, ¿verdad? Y también tenemos salidas pedagógicas, que esas quedaron suspendidas durante la pandemia. ¿Y para qué necesitamos implementar metodologías activas en salud pública de tercer año? Y no solo en esta unidad didáctica, sino en realidad debería ser en todas. Pues porque ya no queremos tener solo estudiantes aplicados que leen y hacen tareas, sino que queremos tener estudiantes que aprenden profunda y significativamente. ¿A través de qué? De tenerlos activos, de tenerlos interesados, de tenerlos motivados, ¿verdad? Que estos estudiantes se sientan satisfechos con el aprendizaje que están obteniendo, con los productos que están realizando, porque recuérdense que en el hacer también hay aprendizaje, ¿verdad? Ellos transforman la información, construyen nuevos conocimientos y esa es la oportunidad que nosotros tratamos de darles en las actividades que se realizan el día de clase. Llevamos a los estudiantes a que adquieran no solo las unidades de competencia específica para la unidad didáctica o que lleguen al logro de la competencia específica, sino que también desarrollan competencias genéricas que necesitamos todos los seres humanos, independientemente si somos profesionales o no, ¿verdad? Llevamos a los estudiantes a que sean capaces de resolver problemas. Cuando nos enfermamos y vamos al médico, vamos en busca de una solución a nuestro problema de salud, ¿cierto? Y a veces hasta salimos con 2 o 3 problemas más, porque resulta que llevamos una orden para laboratorios y una receta, y no sabemos si nos va a alcanzar para hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es importante que el médico sepa que su paciente va a llegar por una solución de un problema, y entonces a eso los encaminamos. Y también, con el uso de las tecnologías, ¿verdad? Fomentamos la creatividad en los estudiantes y siempre les pedimos que sus propuestas de solución sean innovadoras. De pronto proponen algo que ya se hace, pero si ya se hace y no funciona, ¿cómo lo pueden mejorar? Algunas de las metodologías activas que utilizamos en salud pública, el trabajo colaborativo. Este se ve evidenciado haciendo una web quest. Entonces, esta web quest la utilizamos para que ellos aprendan sobre inmunizaciones y enfermedades inmunoprevenibles. Para esta actividad, la tarea de este equipo consistía en hacer un video para poder darle a los EPS de medicina estrategias para que ellos pudieran mejorar las coberturas de vacunación y la resistencia a vacunarse por los pobladores en la comunidad en donde van a hacer prácticas.
que en Guatemala la tasa de vacunación por la pandemia disminuyó hasta un 81%. En este video te vamos a compartir 3 estrategias que te pueden ayudar a aumentar la tasa de vacunación en tu puesto de salud. La pandemia por COVID-19 provocó el mayor retroceso en la vacunación en los últimos 30 años. Los niños nacidos en hospitales nacionales durante esta época cuentan únicamente con las vacunas de nacimiento y los nacidos en casa con ninguna de estas. Los niños entre 12 a 59 meses no recibieron las primeras dosis de vacuna contra sarampión ni refuerzos, por lo que las siguientes estrategias te ayudarán a mejorar la cobertura, disminuir el rechazo de la vacunación y poner al día los esquemas de vacunación de los niños de la población que tienes a cargo. La estrategia número 1 consiste en la capacitación de los líderes comunitarios. Esto tiene unos puntos positivos que son, el primero de ellos, la promoción de la confianza y la aceptación local. Los líderes comunitarios tienen esta figura de confianza, son esta figura de confianza y respeto en cada una de sus comunidades. Capacitarlos a ellos en la vacunación nos ayuda a disipar los mitos, a disipar la desinformación y a aumentar la aceptación y participación en estos programas de vacunación. En segundo punto, nos permite tener un mayor alcance comunitario, ya que estos líderes conocen bien las necesidades y desafíos locales. Están en una posición única para identificar y asistir a estas familias, especialmente las que necesitan acceso a vacunación. Este alcance comunitario permite también que facilite la movilización de recursos comunitarios para mejorar el acceso a los servicios de salud. Por último, y es uno de los beneficios más importantes en la capacitación de líderes comunitarios, es la sostenibilidad de los esfuerzos de vacunación. La participación de estos líderes fomenta la sostenibilidad a largo plazo de estos programas. Los líderes capacitados pueden promover continuamente la importancia de la vacunación, haciendo así que el personal de salud no sea del todo indispensable en cuanto a la capacitación de la población. La posibilidad de entrenar a otros miembros de la comunidad crea un efecto multiplicador que mantiene altos los niveles de cobertura de vacunación. Involucramos activamente, no solo como receptores, sino también como facilitadores de la capacitación comunitaria. Bueno, eso es solo para que ustedes puedan valorar algo de los que lo ponemos a hacer. En la unidad didáctica, todas las actividades están diseñadas para que el estudiante la pueda hacer dentro del periodo de clase, ¿sí? Tratamos de no dejarles tareas porque sabemos y entendemos que no somos la única clase que llevan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y generalmente cometemos el error de, si damos salud pública, queremos que sean saludistas, si damos semiología, queremos que sean semiólogos, o que sean farmacólogos, que sean especialistas en la unidad didáctica que impartimos, y en realidad no debería de ser así, ¿verdad? Porque estamos desde deberíamos de ajustarnos a lo que se requiere para el nivel de formación. Entonces, la WebQuest es una de las herramientas en donde realmente se debe valorar y se debe poner en práctica el trabajo colaborativo. Bien, también hacemos aprendizaje basado en problemas, ya no hacemos tantos como en algún año, pero sí sabemos que a través de esta estrategia el estudiante adquiere el protagonismo que es requerido en la formación por competencias. Sabemos que en esta estrategia el estudiante debe ser capaz de dar soluciones a un problema del contexto. Sabemos que ellos son capaces de obtener su aprendizaje a través de la gestión de la información, hay trabajo colaborativo, hay responsabilidad individual y colectiva, y el ABP nos permite la transversalidad y la interdisciplinariedad también, ¿verdad? Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo en un espacio de trabajo colaborativo, aquí están los miembros del grupo, ellos van construyendo la solución al problema que definieron en el ABP. También utilizamos la metodología del aprendizaje basado en proyectos, en donde ellos, en un problema real, en un contexto real, ellos deben dar solución para resolver una necesidad de salud de algunas poblaciones. Aquí en el ejemplo, en la comunidad de práctica, descubrieron que el manejo de desechos no era adecuado, no había tren de aseo y tampoco había un sistema recolector de basura adecuado. Entonces, con el contacto con los líderes comunitarios, con la municipalidad, para poder gestionar que el camión de la municipalidad llegara ciertos días a recolectar la basura que se acumularan en estos recipientes, el grupo decidió poner recipientes para recolectar basura por sectores en la comunidad.
¿sí? Y en cada sector había un responsable de velar por que el desecho de la basura fuera adecuado y que no quedara fuera de los recipientes. Entonces aquí se dio respuesta a una necesidad de la comunidad y los estudiantes aprendieron, ¿verdad? También hacemos salidas pedagógicas a la comunidad en donde los estudiantes son capaces de diseñar y desarrollar planes de educación para la salud, interactúan con los pobladores de la comunidad, interactúan con los líderes comunitarios. En la unidad didáctica tenemos 4 salidas pedagógicas a la comunidad. También se hacen salidas pedagógicas a grupos de apoyo cuando vemos el módulo de rehabilitación. También hacen salidas pedagógicas para poder desarrollar proyectos para resolver un problema de enfermedades crónicas y hacen una salida pedagógica a las fábricas para poder valorar los riesgos laborales y poder dar a esa fábrica un plan de mejora. Bien, ¿cuáles son los resultados de la aplicación de estas metodologías activas? Pues tenemos estudiantes activos, involucrados y motivados. Si nuestro estudiante llega a la clase y no le dio tiempo de leer porque tiene práctica de semiología, el estudiante puede llegar en 0 a la clase, pero definitivamente sale sabiendo, porque para poder construir él tiene que investigar, él tiene que involucrarse y en el trabajo colaborativo sabemos que el papel que desempeña cada uno de los miembros del grupo es importante. Entonces, el estudiante si llega con conocimiento 0, que no es, ¿verdad? Sale con conocimiento y muchas veces el conocimiento que se lleva de la clase es el que utiliza para llegar a examinarse a los parciales o a los finales. Tenemos un aprendizaje significativo de la salud pública. Hemos logrado cambiarle la percepción de la disciplina al estudiante, que no es una disciplina de relleno, como muchos dicen, que no es una disciplina que no les va a servir, que no es una disciplina aburrida, ¿verdad? Porque tratamos de implementar estas metodologías activas en donde nos centramos en ellos y que lo que buscamos primero es activarlos. Estas estrategias que implementamos favorecen a todos los estilos de aprendizaje. Al inicio de año se hace un diagnóstico de cómo aprenden nuestros estudiantes y las estrategias las diseñamos de tal manera que se puedan potenciar todos los estilos de aprendizaje y además aquellos que tienen bajos también alcancen un mayor nivel. También logramos que se alzaran las notas de promoción, ¿sí? Ya son muy pocos los estudiantes que pierden el curso y tienen que repetir al año siguiente. Y eso no es porque el curso está más fácil, sino es porque se ha logrado que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo y porque sabemos que las pruebas escritas no son la mejor forma de evaluar que los estudiantes tienen o no conocimientos. Redujimos la repitencia y tenemos estudiantes satisfechos. ¿Y por qué digo que tenemos estudiantes satisfechos? Al final del curso hacemos una evaluación. Nosotros ofrecemos un producto educativo. Por tanto, es importante que conozcamos si nuestros usuarios están o no satisfechos, si nuestros usuarios son nuestros estudiantes. Y hacemos una evaluación para valorar qué les pareció el curso, la metodología, cómo estaba diseñado. Y si ustedes ven, respecto al curso, a las metodologías que utilizamos, a los recursos y materiales que les damos y al aprendizaje que obtuvieron, todos están muy bien valorados. Y definitivamente este es un esfuerzo en conjunto, lo hacemos en equipo y con acompañamiento de los expertos, el profesor Valdés y el profesor Andrino. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Le entrego por aquí. Gracias. Importante cómo las competencias pues siempre siguen eso, ¿verdad? Dándonos la competencia para al final poder, como bien decía la doctora, evaluar a través de nivel de competencias. Vamos a tener a bien entregarle el reconocimiento correspondiente entonces. Será siempre la maestra Patricia Castro. Para la doctora María Alejandra Monterroso Soberanis.
Muchísimas gracias. Les recordamos que al momento en que se registraron, pues les fue entregado dos vales correspondientes, uno de refacción y uno de almuerzo, ¿verdad? En el momento que ustedes lo consideren oportuno, pues de la manera más discreta, poder en la parte de afuera, ahí están los compañeros que les dirigen a donde está la refacción, para poder tomar un cafecito, poder comer un pan, poder relajarse un momento e incorporarse de nuevo, ¿verdad? Posteriormente, al final, pues ya tendremos el almuerzo. Continuando con nuestro programa, corresponde la tercera conferencia para este día, transformando el aula, escape en la educación superior, escape de las aulas en la educación superior. Y esta estará a cargo, que ya está con nosotros por ahí, el doctor Luis Magdiel Oliva Córdoba. Me voy a permitir leer parte de su hoja de vida. Especialista en tecnología educativa por la cátedra de la UNESCO, Movimiento Educativo Abierto para América Latina, profesor universitario, coordinador de proyectos e-learning e investigador de temáticas relacionadas en el aprendizaje potenciado por la tecnología. Posee un doble doctorado. Lo ven joven, pero ha sido pues bastante proactivo ahí con la educación, por eso tiene ahí su doble doctorado. En Ingeniería de la Información y Conocimiento para la Universidad de Alcalá, en España, con distinción cum laude, nos representó muy bien allá entonces en España. Doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, también cuenta con una maestría en Análisis y Visualización de Datos Masivos, una maestría en Docencia Universitaria por la Universidad de San Carlos y además una maestría en Dirección y Producción e-Learning. Ha participado como investigador en numerosas publicaciones en revistas científicas de alto impacto. Por mencionar una de las últimas publicaciones, de manera digital, competencia en la educación superior. Además, ha trabajado como investigador en proyectos financiados por la Unión Europea, consultor en proyectos de innovación en tecnología educativa, capacitador en temas relacionados con la tecnología educativa, inteligencia artificial y competencias digitales, y ha sido profesor invitado de la Universidad de Cádiz. Pero antes de poder tener la oportunidad de estar con el doctor, tenemos a Dianita Mancía con nosotros. ¿Sí? Muy bien. Dianita nos va nuevamente a dar una motivación para podernos seguir pues ahí relajando. Bienvenida. Gracias, maestro. Nuevamente voy a solicitar su participación, que todos se pongan de pie. Y si el compañero de sonido me puede apoyar con la canción. Esta actividad va a ser en parejas y se va a tratar de sincronización. Entonces, si pueden buscar ahorita a su pareja. Ahí está. Entonces se van a poner de frente. Ajá. Uno de los dos va a ser el 1 y la otra persona va a ser número 2. Entonces, el número 1 va a decir 1, el número 2 va a dar 2 aplausos. Y el 3, nuevamente va a ser el 1, va a dar una vuelta. A ver cómo sale. La cuenta de 3. 1, 2, 3. 1. ¿Y el 3? Ajá. El 1 va a decir 1, el 2 no va a decir 2, sino va a dar 2 aplausos. Y el 3 va a dar una vuelta. Otra vez. 3, 2, 1. Muy bien, ahora vamos a incrementar uno más. El 1 va a decir 1,
el 2 va a dar 2 aplausos, el 3 va a dar una vuelta y el 4 se va a agachar. A ver, 3, 2, 1. Sigan, sigan. Ahora le vamos a aumentar uno más. El 1 va a decir 1, el 2 va a aplaudir, el 3 va a dar una vuelta, el 4 se va a agachar y el 5 va a saltar. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Eso es. Ahora uno más. El 1 va a decir 1, el 2 va a dar 2 aplausos, el 3 una vuelta, el 4 se va a agachar, el 5 va a dar un salto y el 6 va a hacer un paso de baile, cualquiera. 3, 2, 1. Sigan. Eso es. Muchas gracias por su participación. Pueden volver a tomar sus lugares. Gracias, Dianita. Ahí los colocó a saltar. Y es que como la mayoría de compañeros se fueron a tomar el cafecito, tal vez vamos a dar un minuto por ahí, doctor, disculpe, que regresen los compañeros. Si nos escuchan por allá, Josué, yo creo que sí nos escuchan allá afuera, ¿verdad? Entonces, un poquito, ok. Por favor, en la medida de lo posible, vamos a retornar para dar inicio a la conferencia, por favor, Transformando el Aula, impartida por el doctor Luis Magdiel Oliva. Así que, por favor, vamos retornando por ahí. Vamos a dar un minuto, disculpe, doctor, para que haya más quórum. Ahí los compañeros nos van a colaborar para que ingresen, que regresen lo más pronto posible. Y es que algunos aprovecharon para ir al sanitario, también es válido. Pero por respeto a los que están aquí, también vamos a dar solo un minuto más. En el momento que lo crean oportuno, ¿verdad? En un momento ahí, ir y regresar rapidito. Sí, no van a regresar, ¿verdad? No. Me indican allá los compañeros también que están. Aquí la comunicación es efectiva, dice. Vamos a ver, por aquí me van a decir algo. Decime. Muy bien, muchísimas gracias que están ahí retornando ya los compañeros. Pero en lo que retornan los compañeros, vamos a tener a bien, pues como algo especial, entregarle un reconocimiento a Diana Carolina Mancilla Guerra. La Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Docencia, División de Desarrollo Académico, otorga el presente reconocimiento a Dianita, como le decimos de cariño, por sus dinámicas integradoras en el segundo encuentro de innovación educativa realizado el 7 de agosto del 2024 en el Aula Magna Iglú,
Universidad de San Carlos de Guatemala, modalidad presencial. Id y enseñad a todos, firma la maestra Patricia Castro de Rodas. Pues esas dinámicas muy motivadoras, Dianita, muchas gracias. Muchas gracias, por aquí está su folder. Muy bien, por respeto a quienes están aquí, por favor, y al doctor también por su tiempo. Entonces ya leíamos parte de su hoja de vida, así que doctor Luis Magdiel Oliva Córdoba, bienvenido, muchísimas gracias. Por aquí me indican que le dejan para que pueda refrescarse también. Muchísimas gracias, bienvenido. Le recibimos con un caluroso aplauso. Un saludo para todos, me da alegría estar compartiendo con ustedes en este segundo encuentro de innovación educativa. Y estamos acá porque tenemos algo en común, ¿verdad? Nos gusta salir de nuestra zona de confort, o a quienes no les gusta. Yo creo que por naturaleza no nos gusta a nadie, pero lo hacemos cuando tenemos ese compromiso con los estudiantes, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar. En esta ocasión me gustaría pedirles que, vamos a ver por acá, vamos a leer esta frase que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo. Vamos a leerla al unísono, 1, 2 y 3. Dime y lo olvido, enséñame, involúcrame y lo aprendo. Involúcrame y lo aprendo. Hola, doctora. Bueno, vamos a regresar en el tiempo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué podemos recordar al hacer? ¿A qué profesor recordamos? ¿Bueno o malo o por qué? A ver, pensemos en estos momentos. ¿A qué profesor recordamos? Muy bien, acá la doctora dice, a los profesores buenos, a los que saben nuestro nombre. ¿A quiénes más? Al de educación física, ¿verdad? No, todavía recordamos esa porra, ¿verdad? Física, todavía la recordamos, ¿verdad? ¿Por qué? Nos sacaba del aula. Miren qué interesante, nos involucraba en otro contexto. Yo creo que todos tenemos a un profesor que recordamos. Yo recuerdo a un profesor, Napoleón, mi profe Napo, que no sé cuántos han leído el libro La maestra macanuda, pero él era una especie de maestro macanudo que cada vez se inventaba cosas nuevas para hacer. ¿Y por qué traemos esto? Porque si ustedes se dan cuenta, el trabajo del profesor no es transmisor de conocimiento, sino involucrar. Y a esto le llamamos experiencias de aprendizaje. ¿Qué es una experiencia de aprendizaje? Pues un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a afrontar una situación o un problema complejo. ¿Será que nuestras clases están siendo una experiencia de aprendizaje o solamente una conferencia más, verdad? Donde nos escuchan hablar todo el tiempo. Veamos, las experiencias de aprendizaje son una serie de actividades que conducen a los estudiantes a resolver problemas y se desarrollan en diferentes etapas. ¿Cómo saber si una experiencia de aprendizaje desarrolla esas competencias? Bueno, si presenta un problema, si permite desarrollar el pensamiento sistémico y complejo, si exige también combinación de capacidades, si también facilita la evaluación formativa. Entonces, cuando reflexionamos en esto, tenemos que hacer una metacognición, ¿verdad? Una autoevaluación cómo estoy desarrollando mis experiencias de aprendizaje. Y esto nos trae a reflexionar también en esta pirámide de aprendizaje, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en la cúspide de esta pirámide hay dos factores
interesantes, que lo que hacen es hacer que la retención de ese aprendizaje sea permanente o por lo menos dure más, ¿verdad? Y en este caso vemos enseñar a otros y realizar prácticas, o sea, involucrar al estudiante, que fue lo que leímos al inicio, ¿verdad? Vemos acá en esta pirámide, si yo hago solo actividades auditivas, les pido que escuchen algo, pues vamos a tener un 5% de retención. Pero vemos si lo involucramos en prácticas y también en que él enseñe a otros, vamos a tener un 90%. Ahora, esto nos lleva a ver algunos elementos. Cuando desarrollamos una experiencia de aprendizaje, pues tenemos que organizarla, tenemos que seleccionar, ¿verdad?, esas competencias que están estructuradas en el currículum, y también tenemos que ver temas de evaluación y ver cómo vamos a desarrollar esa iniciativa. ¿Por qué estamos hablando de estas experiencias de aprendizaje? Bueno, las experiencias de aprendizaje están ligadas al uso de las metodologías activas. Y aquí vemos pues un pequeño abanico de metodologías. Ya escuchamos la doctora cuántas de ellas ha estado empleando con su grupo de estudiantes. Y vemos acá, dice, aprendizaje basado en el juego, aprendizaje invertido, aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, aprendizaje colaborativo. Pues hoy vamos a hablar de el aprendizaje basado en el juego. Vamos a ver. Y a este aprendizaje basado en el juego, hay una estrategia didáctica dentro de esa metodología, que es aprender jugando dentro del aula universitaria, aunque tal vez a algunos nos parezca que eso no va con los principios pedagógicos, que eso realmente se sale del control, ¿verdad? Porque obviamente vivimos en un escenario, como dice María Teresa Lugo, ¿verdad? Vivimos con una institución, con aulas creadas para el siglo XIX, profesores formados en el siglo XX y estudiantes del siglo XXI, ¿verdad? Y entonces nos va a parecer un terror, una situación complicada, utilizar estrategias didácticas basadas en el juego, como esta, que se llama escape rooms. Bueno, desde esa perspectiva, antes de hablar y definir un poco más en qué consiste esta estrategia didáctica, me gustaría compartir con ustedes algunas evidencias científicas de por qué y de cómo están utilizando y para qué este tipo de estrategias didácticas. Veamos, por favor, acá hay un paper que habla precisamente sobre esta estrategia didáctica que se está utilizando en la maestría en educación especial, ¿verdad? Y algunos de los resultados que nos muestra este paper es las contribuciones que ha tenido con la participación del estudiante, ¿verdad? Vemos también acá, ellos trabajaron un escape room híbrido, ¿verdad? Donde hay actividades digitales y luego están trabajando en clase estudiantes de maestría. Los invito a leer, ¿verdad?, este artículo científico que nos muestra esos resultados de cómo están utilizando y cuáles son los resultados en el aprendizaje para los estudiantes. También tenemos con respecto a la terapia ocupacional, cómo se están utilizando los escape rooms para la terapia ocupacional. Y vemos que me pareció muy interesante. Ellos desarrollaron un estudio en el que tuvieron varios grupos, 4 grupos, si ustedes se dan cuenta, hicieron un escape rooms donde habían salas, ¿verdad? Habían salones de los cuales iban a rotar los estudiantes y tenían retos por cumplir mientras llegaban a cada salón, ¿verdad? Había el grupo 1, pues comenzaba con esa ruta, leía algunas indicaciones, realizaba algunos elementos y luego cuando había terminado siempre había una persona que iba liderando e iba pasando a los siguientes grupos.
¿Qué resultados pues ha tenido esto? Si ustedes se dan cuenta, después de hacer una encuesta de satisfacción y de ver algunos elementos, los participantes de este estudio demostraron que la metodología basada en gamificación es la metodología que les ayuda mejor a entender los conceptos y a resolver problemas. ¿Qué más nos dice la evidencia científica sobre esta estrategia didáctica? Veamos cómo se está utilizando en las ciencias médicas. Acá tenemos otro paper, aquí están los autores Carrasco y Gómez del año pasado, y veamos cuál fue la estrategia que estaban utilizando, ¿verdad? Que ellos publicaron estos resultados, llamaron a la participación, diseñaron esa participación en hojas de trabajo, ¿verdad? Que iban a ir, hicieron un skate room, también si ustedes se dan cuenta, hicieron actividades de valoración, ¿verdad? De evaluación, una encuesta y un examen final, ¿verdad? Que al final les permitió tener un análisis estadístico. Entonces, desde esta perspectiva, vemos que en muchas de las disciplinas se está utilizando estas estrategias didácticas. Por ejemplo, veamos los resultados. En la percepción, miren la autopercepción con estas estadísticas cabal nos muestra, ¿verdad? Entre un pretest, antes de no utilizar un skate room y al utilizar, ¿verdad? Vemos cómo subieron los promedios del rendimiento académico de los estudiantes. Bueno, y tenemos también acá una evidencia más relacionada con STEAM, ¿verdad? Con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, de cómo se está utilizando. Y acá rápidamente vemos un pretest y un posttest antes de utilizar esta intervención, esta estrategia didáctica. Vemos que hay una mejora en la satisfacción. También lo han identificado como un divertido y como un juego, ¿verdad? No necesariamente, pues en este caso, no ha sido algo que pueda ocasionarles aburrimiento, ¿verdad? Entonces, si la evidencia científica nos ha demostrado con estos artículos que han sido publicados en revistas Q1, Q2 a nivel mundial, y nos muestran que estas son buenas prácticas que se están utilizando en todas las disciplinas, es por eso que hoy estamos compartiendo con ustedes para conocer un poco acerca de qué es un skate room. Si ustedes se dan cuenta, un skate room, según esta definición, es una actividad de inmersión. O sea, tomamos un rol, tomamos un papel, ¿verdad? Asumimos, ¿verdad? ¿Qué otras actividades de inmersión a veces hacemos en el aula? Sociodramas, ¿verdad? Son actividades de inmersión donde yo vivo el personaje. Si es derecho, yo soy el juez y quién es el abogado defensor, el acusador. Si es un área humanística, humanidades, yo soy el administrador educativo. Si es un médico, ¿verdad? ¿Quién es el paciente? Esas son, pero esta estrategia didáctica también es una actividad de inmersión en la que los participantes deben ¿qué hacer? Resolver una serie de acertijos y desafíos dentro de un tiempo limitado para escapar, ¿verdad? Para escapar de una habitación o de una situación simulada. Vamos a preguntar en estos momentos, ¿qué elementos de la asignatura que nosotros impartimos podrían causar esto de hacer acertijos? Mientras leía algunas ideas, yo no sé, leía unas ideas que se podrían aplicar a los maestros, no sé qué tanto podría causarles como esa motivación si yo les presento un caso a solo profesores y les digo, resulta que donde usted tenía todos los recursos para llevar a cabo su próxima clase, han desaparecido.
Algunos se alegrarían, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Pero sé que algunos se pueden preocupar y entonces al preocuparse diría, bueno, entonces para recuperarlos tienes que seguir estos pasos. Ya suena a misterio, ¿verdad? Ya suena a que algo va a suceder. ¿Qué elementos de nuestras asignaturas podríamos incorporar esa parte de la mística, del misterio, de la curiosidad? Vamos a ver, alguien o dos voluntarios que nos den un ejemplo, ¿verdad? Yo haría esto, o que nos comente rápidamente. Vamos a ver, ¿quién es el voluntario? ¿No hay voluntarios? ¿Alguna idea? Con algún tema específico, donde asuman un rol. Vamos a ver. Donde asuman un rol, ¿verdad? Un rol de paciente, un rol de médico. Estás en una situación, ¿verdad? Son las 12 de la noche, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder, verdad? Vamos a ver, alguien que quiera, una persona, un profesional, un profesor acá, voluntario, que nos dé alguna idea. Allá, por favor. Ajá. Muchas gracias. Sí, asumir un rol de un presidente que ya pasó, ¿verdad? Y qué hubiera hecho e ir contestando algunos elementos. Hay varios artículos científicos donde en el área de historia están utilizando también estos escape rooms. Pero ¿por qué mencionamos esto? Porque esto tiene que ver con esa motivación. Eso es lo que nos hace clic, ¿verdad? ¿Por qué los niños tan pequeños ya cuando escuchan, ahí viene alguien, ¿verdad? Se quedan atentos, ¿verdad? O sea, nos da esa curiosidad. ¿Qué está pasando? Las mismas estrategias que nosotros hemos utilizado para aprender muchas cosas se van asumiendo desde este escenario. Veamos otra definición. Dice, es una herramienta de gamificación empleada para estimular la acción. O sea, aquí ya nos habla de aprendizaje activo, no de un simple receptor que está escuchando la clase, toda la clase, que no es una clase, que no es una experiencia de aprendizaje, sino una clase magistral, ¿verdad? Y veamos esta técnica, esta estrategia dice, empleada para estimular la acción y fomentar, ahí faltó algo, el aprendizaje a través de la experiencia práctica, promoviendo una inmersión única en el proceso de adquisición de conocimientos y el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Qué tiene que ver el pensamiento crítico con esto? Tomar decisiones, ¿verdad? Bajo presión, porque hay un tiempo estimado. Por ejemplo, en letras, que aquí veo a la doctora, mucho gusto. Podría ser algo relacionado, ¿verdad? Se va a publicar un nuevo libro, ¿verdad? Y te han nombrado el revisor y redactor de estilo y todo lo demás, ¿verdad? Y a partir de ahí creamos una historia que va a tener preguntas, que va a tener acertijos y que a lo largo de que avanzamos, él va resolviendo hasta entregar un producto, ¿verdad? Hasta entregar en este caso un producto o resolver un cuestionario, entre otras cosas. Vamos a experimentar al final con un escape rooms porque no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Cuando yo escucho un tema, sí, pero ¿cómo es, verdad? Porque suena bonito, pero ¿cómo es? Lo vamos a experimentar al final con una actividad. Pero dentro de este concepto también hay algo que ha ido evolucionando. Escape room o escape del cuarto, ¿verdad? Que diríamos en español. Es una actividad, si ustedes se dan cuenta, es una actividad que lo que busca es también ese aprendizaje inmersivo, pero lo que busca es escapar de una habitación. O sea que el acertijo va,
tienes que encontrar, contestar estas preguntas y mientras las contestas, la última respuesta te va a ayudar a salir, ¿verdad? Y de esta manera, si sales, bueno, ya ganaste, ya terminaste, pero tenemos por el contrario también un concepto que se llama breakout. Aquí no es salir de una habitación, sino obtener el código secreto. O sea, tenemos dos estrategias didácticas, ¿verdad? Una de ellas es enfocada en salir de una habitación, sigo unos pasos, y la otra, encontrar el código secreto. Y aquí hay una línea de tiempo, ¿verdad? Donde se establecen los objetivos, hay una narrativa, que es la que estábamos hablando, ¿verdad? Algo que puede generar misterio, puede asumir un rol. Luego hay retos por hacer. Los retos pueden ser, mira este video, ¿verdad? Y del video extrae, de ese video próximamente hay una pregunta y él tiene que contestar esa pregunta, ¿verdad? También hay diversión, hay materiales adicionales y hay tiempo límite para llevar a cabo este escape room. Al final, ¿verdad? Hay un desenlace donde se busca que a través de esos acertijos, preguntas, materiales que puedan hacer, ellos vayan resolviendo y de esta manera puedan ir desarrollando ya sea un contenido, repasando un contenido. Y hay tres tipos, hay muchas variantes, pero podríamos hablar de esta clasificación. Escape room presenciales, ¿verdad? Donde yo esos retos los pongo en mi clase. Posiblemente afuera del salón, ese día escondí algo, ¿verdad? Pero ellos descubren algo, uno de ellos en su escritorio, se dividen en grupos, hay escape room por grupos grandes, grupos pequeños, por parejas, también hay individuales, ¿verdad? Y entonces al ver siguen esas pistas, ¿verdad? Y van desarrollando. Ahora alguien me preguntará, ala, pero yo ¿a qué horas hago eso, verdad? ¿A qué horas me pongo yo a hacer esto? Y capaz me miran ahí que estoy perdiendo el tiempo. No, no, no. Siempre se gana mucho con este tipo de estrategias. Y quiero decirles que la idea no es que usted lo use en todas sus experiencias de aprendizaje. ¿Por qué no diseñamos una experiencia al semestre? Pero una experiencia que realmente, ya sea casi al fin del semestre, ¿verdad? Que lo que implique la valoración o la verificación de esas competencias que han ido desarrollando, ¿verdad? Donde ellos hagan esto y hagan aquello y resuelvan, ¿verdad? O sea, no estamos pensando en que usted lo haga todos los días, pero ya vamos a ver que hay tres herramientas. Una parte práctica que la puede usar como una evaluación diagnóstica antes de iniciar un tema, ¿verdad? También puede ser algo más complejo, desarrollado, ¿verdad? Por ejemplo, de forma híbrida, donde utilizan dispositivos y también elementos presenciales. Y hay otro tipo de escape room que es online. Esta frase me llama mucho la atención porque dice, el aula debe ser una representación de la realidad compleja que viven los profesionistas. ¿Cómo así? Resolver problemas, ¿verdad? Resolver problemas, de tomar decisiones, desarrollar el pensamiento crítico, que eso es lo que se hace día a día, ¿verdad? Y cuando utilizamos este tipo de estrategias, precisamente lo que buscan es que resuelvan algo, ¿verdad? Que en función del conocimiento que han adquirido, resuelvan, busquen y vayan avanzando, ¿verdad? Y aquí, cuando se trabaja en grupo de forma colaborativa, hay personas que intervienen, hay un tiempo que hay que estipular, entre otras cosas, ¿verdad? Hay un caso, yo he utilizado esta metodología en el curso Metodología de la Investigación que imparto y he utilizado varias herramientas, ¿verdad? De esas herramientas les voy a presentar 3 esta mañana, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hacemos, verdad? Presentamos una situación, a partir de ahí hay un contexto, al inicio hay unas instrucciones claras. También cuando ellos pasan, yo he trabajado
también con estas herramientas que ustedes van a ver, pero aparte de esta, con OneNote, que ustedes ven, tiene unas pestañitas, pero esas pestañas se pueden volver candado con una clave, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Presento un contenido, ¿verdad? Un texto, un video y una pregunta. La respuesta a esa pregunta es la clave para continuar y abrir en OneNote la siguiente pestaña. Y cuando abro la siguiente pestaña, ahora posiblemente escucho un podcast o reviso este material y hay otra pregunta que me lleva a lo siguiente. Al final los conecta con un Google Forms y ahí miro yo quién fue el primero que terminó, quién fue el segundo, porque ellos agregan la clave, la última clave en ese Google Forms. He visto que este tipo de actividades, ya he trabajado durante 4 semestres, un poquito más, en diferentes grupos, esta estrategia didáctica, y he visto que ha aumentado esa motivación, ¿verdad? Como hablaba la doctora, midiendo la satisfacción en el uso de estas estrategias, también podemos darnos cuenta de si están funcionando o no, ¿verdad? Pero dentro de este panorama, quiero compartir 3 herramientas puntuales que nos pueden ayudar a trabajar skate rooms. La primera es Flippity y vamos a navegar ahí rápidamente. Flippity, mira, es sencilla, es una herramienta para hacer un skate room rapidito que me ayude en el aula, ¿verdad? No es algo complejo porque lo que tiene es candados con preguntas y podemos organizar. Esto lo podríamos utilizar para un skate room online o híbrido, ¿verdad? Donde proyecto acá, divido a mi clase en grupos y al dividirla en grupos les presento un caso, una situación o una hoja y ellos van diciendo y me van dando las respuestas y se van abriendo los candados, ¿verdad? Entonces acá podríamos tomar el QR o la dirección que está por ahí y voy a acceder rápidamente acá para... Vamos a revisar. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos aparece, es más, Flippity nos ofrece un montón de actividades para hacer en el aula en contextos híbridos, ¿verdad? Gracias. Entonces tenemos acá Flippity, miren, hay un montón de actividades. Hoy porque estamos hablando de skate rooms o de breakout, vamos a ver, aquí hay un demo, miren, y aquí están las instrucciones a seguir. Voy a darle un clic acá en el demo. Y ustedes se dan cuenta que hay un candado, ¿verdad? Entonces, al darle clic, me pide una respuesta, ¿verdad? Y de esa manera se van abriendo los demás candados hasta lograr el objetivo, ¿verdad? Estas preguntas pueden ser del contenido que usted está dando, ¿verdad? Que quiere reforzar para hacer evaluación formativa. O puede ser también una evaluación diagnóstica, ¿verdad? Donde usted quiere saber hasta qué candado pueden llegar, ¿verdad? Ellos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta actividad aquí en las instrucciones, mire, está muy sencilla porque aquí nos aparece. Aquí nos aparece y aquí dice utilizar, hacer copia de esta plantilla y lo que hace es la vincula a mi cuenta de Gmail y aquí me presenta un Excel donde yo pego las preguntas acá, ¿verdad? Y pego aquí las respuestas, ¿verdad? Aquí están las respuestas. Y de esa manera ya me genera un enlace acá que está aquí al final y ese enlace cuando yo ya guardo cambios, aquí me dicen las instrucciones, ¿verdad? Cuando yo guardo cambios me genera un enlace con mis preguntas, o sea, es como llenar un Excel con sus preguntas y respuestas de un lado e ir avanzando, ¿verdad? Entonces, esta primera herramienta me parece muy interesante porque es muy práctica, ¿verdad? Para hacer posiblemente evaluaciones diagnósticas o formativas de algún tema que queremos introducir o queremos reforzar. Tenemos la segunda herramienta que pareciera que no sirve para esto, que es Google Forms, pero sí, con Google Forms también hay una especie acá, cuando usted genera una pregunta, recordemos que en Google Forms podemos agregar un video
una imagen. Y aquí podemos, si la respuesta es numérica o si la respuesta es abierta, podemos colocar cuál es la respuesta y no los deja avanzar hasta que colocan la respuesta correcta y los lleva hacia otra sección, ¿verdad? Es una cuestión que podríamos manejar. Es más, ustedes podrían colocar en YouTube cómo hacer escape room con Google Form y van a encontrar varios tutoriales ahí de cómo podrían utilizar un Google Forms para hacer estos pasos y llegar a estas experiencias. Y tenemos también, en este caso, a Genially, ¿verdad? Genially me parece fascinante, Genially, porque Genially ya tiene plantillas. Ya usted solo cambia la pregunta y la respuesta, pero ya tiene plantillas estructuradas para llevar a cabo este tipo de estrategias didácticas. Y desde esta perspectiva voy a pedirles que en estos momentos, por parejas, resuelvan el siguiente escape room. Por favor, tenemos tiempo para resolverlo. Me dicen cuando la primera pareja que termine se desplaza hacia mí y me dice el número secreto, ¿sí? La primera pareja que termine se desplaza hacia adelante y me dice el número secreto. ¿Y de qué va a ser? ¿De qué viene esto del escape room? De lo que hemos hablado hoy. De lo que hemos hablado hoy, hay preguntas y hay una serie de elementos. ¿Qué recomendaciones les doy? Que vean el teléfono de manera horizontal. ¿Sí? Vean el teléfono. Después de hacer el QR y copiar y entrar al recurso, al escape room, lo van a colocar de manera horizontal y van a ir cliqueando y van a ir avanzando a lo largo de ahí. Si alguien tiene duda, con mucho gusto yo me puedo acercar o me puede indicar y vamos a ir resolviendo. ¿Cuántos ya tienen el recurso? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántas parejas? Ya hay varias, pero todavía nos faltan. Por lo menos un dispositivo por pareja, ¿verdad? Un dispositivo por pareja. Recordemos que el primero que termine, si quiere le pone volumen para sentir la adrenalina con la música que va a aparecer por ahí. Así que el primero que termine se desplaza hacia adelante y me indica el número secreto. Qué raro, regresa. Sí, ¿verdad? Tal vez por la pantalla puede ser más complicado, pero pueden colocarla en horizontal e ir agrandando a veces para cliquear en los botones, ¿verdad? Si les pide crear cuenta, obviamente no tienen que regresar a la primera ventana, ¿verdad? Si alguien necesita apoyo, pues puedo ir por ahí. Va a tener que ir como que haciendo esto a veces. Leen las instrucciones y le da comenzar. ¿Le tomó así el...?
Selecciónenlo. Arrastra. Ahí. Ajá. Suéltelo y ahora dele. No tiene audio esto. Ahora aquí arrastramos las monedas y dele clic a las monedas. Muy bien, vamos a ver cómo van, vamos a ver cómo van. Esto es lo que están viendo en pantalla. Miren, entonces, vamos a ver. Felicitaciones a la primera pareja. Un aplauso, por favor. Bueno, no se vale decir el código secreto. Vamos a esperar dos parejas más.